El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Yo he venido a prender fuego sobre la tierra y ojalá estuviera ya ardiendo. Tengo que pasar por un bautismo y qué angustia hasta que se cumpla. ¿Piensan ustedes que he venido a traer paz a la tierra? No, sino división. En adelante una familia de 5 estará dividida, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estarán divididos el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. La palabra de Dios de este domingo, queridos hermanos, nos da un mensaje que consiste en lo siguiente: cuando queremos ser fieles a Dios y nos tomamos en serio nuestra fe y la palabra que Dios nos da para nuestra vida, y creemos lo que Dios nos enseña y queremos vivir conforme a la palabra de Dios y cumplimos bien la misión que Dios nos ha encomendado a cada uno de nosotros, podemos tener problemas con los demás, con algunas personas. Eso es así. En la primera lectura hemos escuchado cómo al profeta Jeremías las autoridades lo meten en un pozo lleno de lodo, lo condenan a ese tipo de cárcel, de prisión. ¿Por qué? ¿Qué hizo el profeta Jeremías? El profeta Jeremías anunció de parte de Dios al rey y a las autoridades y al pueblo que cambiaran de vida, que se convirtieran, porque si no, pues iba a venir una invasión de los asirios, que iban a acabar con ellos, iban a acabar como esclavos en país extranjero. Y el profeta cumplía su misión y hablaba en nombre de Dios, porque el profeta es ese hombre que Dios ha elegido, inspirado por el Espíritu Santo, para hablar en nombre de Dios. Y el profeta anunciaba la palabra de Dios, pero a veces también tenía que denunciar el pecado del pueblo, lo que no agrada a Dios. Pues al cumplir su misión, pues eso no les gustó y tuvo que, pues, cargar con esa ignominia de ser enterrado vivo prácticamente en un pozo lleno de lodo. Luego el rey lo liberó de eso. ¿Y qué ocurrió? Pues que las autoridades no hicieron caso de la palabra de Dios y se cumplió lo que el profeta había anunciado. Y vino un gran ejército de Asiria y acabó con Jerusalén, y acabaron muchos judíos como esclavos en Asiria. Cuando no se hace caso a lo que Dios nos dice, a lo que Dios nos anuncia, pues eso trae consecuencias, no solo para una persona, sino también para una familia, también para un pueblo, para una nación entera. Así es. Lo mismo le ocurrió al Señor,
El Señor, pues conocemos la vida de Jesús, ¿verdad? Y el Señor, el Hijo de Dios hecho hombre, había venido a anunciarnos el Evangelio, la buena noticia de la salvación. ¿Cómo acabó Jesucristo? En la cruz. Siendo que traía una buena noticia para todos aquellos que creyeran en Él, pues también acabó marginado, injuriado, a través de falsos testigos, siendo inocente, fue acusado, condenado, muerto en la cruz. En la muerte que estaba reservada solo a los esclavos y a los malhechores, a los terroristas. Así acabó la vida humana del Señor. Y así sigue ocurriendo también en nuestros días. La Iglesia lleva peregrinando en el mundo 2000 años. Y en estos 2000 años, desde las persecuciones de los judíos, cuando la Iglesia nació allá en torno a Jerusalén, hasta nuestros días, pues cuántas persecuciones han sufrido los cristianos en distintos lugares. Y las siguen sufriendo muchos de ellos. Muchos hermanos y hermanas nuestras en el siglo XXI son perseguidos por su fe. En China, en Cuba, en Pakistán, en Asiria, en muchos lugares del mundo. En Arabia está prohibida la lectura de la Biblia. Tú en Arabia llevas una Biblia y te meten a la cárcel por llevar una Biblia. Así. Lo que pasa es que nosotros vivimos en un país donde se respeta la libertad religiosa, que es un derecho fundamental de las personas. Y claro, nos parece que la Iglesia, que nuestros hermanos y hermanas de otros lugares, pues lo viven como nosotros. No, ni mucho menos. Si estamos atentos a veces a las noticias, al noticiero, pues muchas veces aparecen esas imágenes de persecuciones contra un cristiano en países musulmanes, en países hinduistas, en países ateos, oficialmente, como China, o como Cuba. Y claro, pues eso ocurre. Y además también tú y yo, si nos tomamos en serio nuestro ser cristiano y la misión que Dios nos encomienda y queremos vivir fieles a Dios, no nos van a faltar burlas, no nos van a faltar críticas, no nos van a faltar desprecios, no nos va a faltar alguien que nos diga vaya cucufato o cucufata, no va a faltar eso. Si lo dice Jesús en el Evangelio de hoy, dice, yo he venido a traer fuego, y el fuego del que habla Cristo es el fuego del Espíritu Santo, es el fuego del amor de Dios que el Señor quiere que prenda en los corazones de las personas para nuestro bien. Y ojalá ese fuego esté ardiendo, dice Jesús. Y Él dice, yo tengo que pasar por un bautismo. Cuando Jesús habla del bautismo, no se refiere al bautismo, sacramento que nosotros recibimos. Bautismo significa sumergirse. Y el Señor ha tenido que sumergirse también hasta lo más bajo de la condición humana. Y por eso, como dirá San Pablo, ha pasado por el mundo como uno cualquiera, se ha rebajado a la muerte, incluso a la muerte de cruz. Ese es el bautismo del que habla Jesús hoy en el Evangelio, su bautismo. Pero el Señor también dice, yo he venido a traer división, no porque Cristo quiera que vivamos divididos, no, sino que pone el Señor el ejemplo en una familia, como algún miembro acepte a Jesucristo y quiera vivir como cristiano, no le van a faltar dificultades a veces por parte de la propia familia. Incluso, que es lo más chocante, de familias así, entre comillas, que se llaman católicas. A veces las familias que se llaman católicas basta con que un hijo o una hija
quieran seguir al Señor de una forma más seria, más comprometida, ya. Pero si hay familias que traen los hijos a las catequesis y luego les prohíben ir a esos niños cuando han recibido los sacramentos, les prohíben ir a misa, o cuando el niño que ha recibido sus sacramentos le dice a sus papás: papá, mamá, es domingo, vamos a misa. Ah, no fastidies, déjame dormir, déjame. Esas son las familias, algunas de esas familias católicas. Bastaría con que algún joven le dijera a sus padres: mi vocación es el sacerdocio, y algún padre le diría: no, hijo, tú tienes que ser profesional, eso de ser sacerdote, eso déjate de tonteras. Eso ocurre. Entonces, a veces, por ser fieles al Señor, a veces nos acarreamos, y muchos hermanos así lo viven, dificultades, burlas de los mismos católicos, no de gente atea, sino a veces hasta de los mismos católicos. Cuando uno quiere comprometerse más con el Señor, no le faltarán críticas y risitas y cosas por el estilo, burlas. Esa es la división de la que habla hoy Jesús en el Evangelio. Y nosotros, pues, ¿qué tenemos que hacer? Los que queremos servir al Señor, los que queremos tomarnos en serio la palabra de Dios y queremos servir a Cristo, cada uno en la vocación que Dios le ha llamado, y queremos cumplir bien con la misión con la que el Señor nos pide a unos y a otros, pues nos lo dice también la palabra de Dios en la segunda lectura, en la carta a los Hebreos. Lo primero que nos dice es: estamos rodeados de una innumerable nube de testigos. ¿Quiénes son esos testigos que nos rodean? La Virgen María y los santos del cielo, nuestros hermanos, que nos miran a ver qué testimonio damos de nuestra fe. Los santos nos miran desde el cielo. Y entre esos santos a lo mejor hay familiares tuyos, familiares míos, que desde el cielo nos miran a ver cómo vive a ver qué hace qué hace esta, cómo piensa, qué decisión toma. Estamos rodeados de una innumerable nube de testigos. Y el apóstol dice: dejemos a un lado lo que nos estorba, el pecado que nos ata, y corramos. La vida es como una carrera, la vida cristiana es como una carrera que iniciamos y la meta es el cielo. Y mientras vivimos en esta vida hemos de correr la carrera que nos toca, sin desanimarnos, sin retirarnos, sin botar la toalla, salvando obstáculos, y si te caes te levantas, como hacen los buenos atletas. Porque la meta sabemos cuál es Cristo, es el cielo, para ser coronados con la corona de gloria que no se marchita, como dice la palabra de Dios, con los ojos fijos en Jesús. El cristiano es un hombre, una mujer de fe que mira a Jesús, que vive con Jesús y mira a Jesús y aprende de Él, y va haciendo la carrera de su vida teniendo en cuenta al Señor. Así es. Y dice la carta a los Hebreos: recuerden que Cristo soportó la oposición también de los pecadores, y no se cansen ni se dejen vencer por el desaliento, por el desánimo. Cuando a nuestra vida llega el desánimo, el desaliento, tenemos que mirar a Cristo. Cristo también fue maltratado, Cristo también tuvo que soportar calumnias, le llamaron endemoniado, le llamaron comilón y borracho y amigo de prostitutas y de publicanos.
le llamaron blasfemo. Eso, cuando nosotros tenemos que soportar por parte de los demás esas cosas, no te desanimes. Mira a Jesús, que Él lo soportó por ti y por mí, para nuestra salvación. Y ahora, si nos toca a nosotros, ofrezcámosle a Él ese sacrificio, por amor a Él. No han llegado ustedes todavía a derramar la sangre en la lucha contra el pecado. Nos dice la palabra de Dios de hoy. No te quejes tanto. Pero a veces nos quejamos por cositas que no tienen importancia. ¿Acaso hemos llegado a dar la sangre en la lucha contra el pecado? Pues no. Pues hasta que no la demos, no. No tenemos por qué quejarnos. Cuando muchos hermanos y hermanas han dado y dan la sangre, literalmente. Tantas familias en Siria y en otros que han tenido que salir de sus países, que han preferido perderlo todo antes que negar a Jesucristo, antes que negar la fe cristiana. Y esos hermanos nos dan un testimonio fuerte de esa fe que vence al mundo, que vence el pecado. Pues nosotros también, si vivimos cerca del Señor, el Señor nos dará fuerza para ir superando en la carrera de nuestra vida todos los obstáculos que vayan apareciendo. Que así sea.